Stephanie Enaro y su enarograma. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches. A ver, a partir de la recaptura de este hombre, hoy nos hablarás sobre la geopolítica en el fentanilo. Así es, y es que hay varias aristas a tratar sobre este tema, Juan Pablo, pero yo creo que hay que dejar muy claro que aunque Cuba haya entregado al dragón, esto es un retrato del siglo XXI, porque el fuego sigue ardiendo y es que el poder ya no se disputa con ejércitos, se disputa con gramos, Juan Pablo, y esto es importante notarlo porque esto no fue el final de una fuga cinematográfica como la que acabas de relatar, sino más bien es un retrato del nuevo orden global criminal en donde China produce, México ensambla y Estados Unidos entierra a sus muertos. Y es que es muy importante tener presente que en el tema del fentanilo, China es la nueva fábrica del veneno global y estamos viendo los mismos principios de la globalización aplicados al crimen organizado. Tenemos, por ejemplo, que salen las mercancías, los precursores químicos de los puertos chinos a los laboratorios mexicanos y se logra en la economía del crimen lo que no se logra en la economía formal porque tenemos una cláusula en el TEMEC. Luego también Cuba coopera cuando quiere y eso le hace ganar más oxígeno con Washington, porque en esta nueva pelea por el cetro global estamos en una guerra sin balas, Juan Pablo, donde la guerra del fentanilo se considera por muchos expertos como la tercera guerra del opio, y en eso México, geopolíticamente hablando, está en medio del tablero, porque ya no solamente es un país involucradísimo, pues de tránsito. Participa. Ya también participa, hemos detectado 26 laboratorios que producen fentanilo aquí y eso nos pone en el ojo del huracán porque Estados Unidos tiene una nueva doctrina en donde los cárteles de la droga están en el mismo nivel de amenaza a la seguridad nacional que regímenes anticuados o antagonistas como China, Rusia o Corea del Norte. Algún día el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo palabras más, palabras menos, que en Sinaloa no se producía el fentanilo. Y luego, cuando López Obrador, ¿te acuerdas que López Obrador decía, no, en México no se produce el fentanilo? Pues no se produce el fentanilo, se hacen las pastillas. Bien dices, China nos envía hacia México, ahora sí que la materia prima, y aquí somos expertos en hacer pastillas para enviarlas a Estados Unidos. Es decir, geopolítica de fondo en el fentanilo. Así es la nueva geopolítica del crimen. Y aquí estamos viendo que el fentanilo va más allá de ser solamente una sustancia, es la metáfora del siglo XXI, porque estamos hablando de una sustancia que corrompe a Estados Unidos, pero que corroe la economía global y que también sustituye misiles por moléculas, Juan Pablo, y eso es muchísimo más peligroso. ¿En qué sentido? Es decir, hablas de una guerra donde el fentanilo participa y sustituye a los fusiles. ¿En qué sentido? Es una guerra sin balas. Tú nada más ves las cifras de los que mueren por sobredosis en Estados Unidos. El último conteo de 2024 fueron más de 100,000 y de esos el 83% murieron por sobredosis de fentanilo. El fentanilo mata a 200 estadounidenses al día, pero ojo, allá llevamos la cuenta, pero aquí mueren casi 65 mexicanos diario relacionados con la violencia que produce el narcotráfico. Y cuando volteamos al Mar Caribe, ahora al Pacífico Oriental, y vemos los ataques de Donald Trump, pues todo va ligado. Trump trae una campaña especial contra los grupos que él ha dicho son terroristas. Pete Hegseth comparó a los fallecidos de estas dos tripulaciones colombianas con, bueno, no sé si eran colombianas, no se ha confirmado, pero fue muy cerca de Colombia, con los criminales de Al Qaeda. Es decir, el golpe a la salud pública de Estados Unidos, Trump lo está traduciendo en un importante operativo mundial contra los narcos. Y eso también ha cambiado su foco geopolítico, ¿no? Porque si antes la cruzada antidrogas estaba en Afganistán, hoy
está en América Latina, en las aguas internacionales de Venezuela y en las aguas internacionales de Colombia. Ahora, también tenemos que tener presente, Juan Pablo, que esto se compara mucho con las guerras del opio en China y dicen que China está actuando de manera deliberada para vengarse de lo que Estados Unidos e Inglaterra lo hicieron. Sí. Y nada más por tener un dato que apunta en esta dirección, pues están los datos de los pesqueros chinos en aguas latinoamericanas con precursores donde el gobierno chino no actúa. Entonces, es una metáfora de lo que estamos viviendo. Y ahora, si echamos un vistazo al pasado, los viejos narcos que traficaban marihuana, Caro Quintero, etc., pues en ese entonces los tratos eran mucho más locales y regionales. Es decir, Caro Quintero pues no traía marihuana de China. Es decir, era un narcotráfico mucho más cerrado. Sí, y ahora en este nuevo siglo, pues estamos viendo cómo las drogas han segmentado, ¿no? Tenemos que la cocaína se va a Europa, el fentanilo a Estados Unidos, en América Latina se consume más cannabis y en Asia, dependiendo del punto cardinal, se consume más heroína o más cocaína. Y al principio decías algo que se me hizo muy importante, cómo es que el narco evidentemente se brinca todo pago de impuestos y hace lo que caería bien en la economía formal. Es decir, ¿qué hacía este hombre Shi Dongxing? ¿Así es? Bueno, Shi Dongwang. Shi Dongwang, el chino que atraparon y que luego se escapó y lo capturaron en Cuba. Nos preguntamos, ¿qué hacía en la Ciudad de México? Pues de pronto los informes decían es que trabaja para el cártel Jalisco y para el cártel de Sinaloa. ¿Cómo? Pues es un operador que viene de China, quizás a vender fentanilo en polvo, él y otros tantos. Es decir, el involucramiento de este hombre se refleja seguramente en otros tantos operadores que aquí están y que trabajan para varios cárteles. Y esto ha sido estudiado desde hace 10 años y se cuelan a través de la diáspora china, que la diáspora china es grandísima en la mayoría de los países, y ahí realizan operaciones sobre todo financieras, ¿no? Sí. Ahí le decían el arquitecto financiero detrás del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Y por qué no, también hay que ver que cuando el gobierno de Estados Unidos presiona a China, los precursores químicos salen a través de la India, pero también a través de Turquía o incluso a través de Alemania. Y en la antesala de la charla o de la revisión, se supone que no es un retratado del TEMEC, será un tema en la mesa, porque Estados Unidos le va a decir a México, oye, ¿qué hubo? ¿Qué hubo con China? Desde que Donald Trump regresó al poder, él ve todo tras la óptica de la seguridad nacional y el comercio y el narcotráfico para él son parte de una misma arista. Stephanie Enaro, nos vemos el próximo miércoles en el Enarograma. Aquí estaremos. Gracias, es Stephanie Enaro. Voy a la pausa.